Mientras, lo que mencionábamos, la inflación. La heladera. La heladera. Cecilia Bufflet, hable de que usted como técnica ¿Electro qué? electromecánica repare o llene la heladera, vamos. Ahí, yo bachiller. Pero ahí básicamente hoy se oficializó la lista de precios justos. Esos precios justos tienen un descongelamiento porque subieron 9% los casi 2.000 productos congelados y además no van a estar congelados los 5 meses que durará el acuerdo, que se anunció que va a durar el acuerdo, ¿no? Sino que a los 3 meses van a tener un ajuste. Y de lo que no dice nada de ese acuerdo es de la dispersión de precios. Un problema muy grave que le va a pegar a la inflación y que le pega a todos los consumidores que no tienen a mano un supermercado, lo que recuerda siempre acá Osvaldo Bazán. Una listita de diferencias de precios que hizo la consultora Nielsen sobre productos en supermercados y en almacenes de proximidad, que es donde mayoritariamente compra la gente. 65% de las compras se hacen en un negocio de proximidad, en un chino, en un almacén de barrio y demás. El aceite tiene casi 100% de diferencia. El jabón en polvo, a alguien pobre en el conurbano que va a un almacén le sale 64% más caro que a cualquiera de nosotros que va a un supermercado grande y de marca en Palermo. Las gaseosas... Eso porque el precio justo solo está dentro del supermercado. Porque el precio justo solo está en las cadenas de supermercados. Pero no querían evitar la concentración y los monopolios y bla, bla, de los poderosos contra los débiles decían que, pero no querían. Gracias por el dato, Osvaldo. La verdad es que claramente este formato favorece la concentración y de hecho ha habido un desplazamiento de consumidores de los almacenes a los supermercados, pero claro que eso es para un porcentaje muy pequeño de la sociedad, porque hay una gran porcentaje de la sociedad, Diego, que lo que hay que entender es que ni siquiera está dispuesta a pagar los 80 pesos que le sale el colectivo de ir y volver al supermercado si le queda más de 5 cuadras de la casa, porque esa plata es un montón en la cantidad de plata que tiene para gastar en la compra diaria que hace. Es muy fuerte el impacto de la inflación en el conurbano bonaerense y por ahora miramos solamente la lista de los supermercados grandes en los grandes centros urbanos. Está con nosotros María Castiglioni, que es economista de CIT Asesores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué están viendo en este fenómeno, de esta dispersión de precios? Siempre uno decía, bueno, ahora la dispersión es entre supermercados que están con convenio y todos los que están fuera de convenio. Sí, exactamente. Y básicamente es lo que está pasando en todos los precios de la economía. Cuando uno mira desde que asumió Massa en adelante, se multiplicó el problema. O sea, hay más dólares, más tipos de cambio que los que había antes. Apareció el dólar soja, vamos a ver si hay dólar River, digamos, cada vez más tipos de cambio. Y por otro lado tenemos también cada vez más tarifas. Es decir, empezaron a aumentar las tarifas, pero tenemos nuevas categorías. A algunos se les sigue subsidiando y se le baratan sistemáticamente en relación a la inflación, que uno dice, bueno, se le alivia el bolsillo, pero acumulas un problema y le estás dando una muy mala señal a esa gente de que es muy barata la energía, la puede consumir, etc. Y ahora encima tenemos, con los precios justos, más precios dispersos, porque el gobierno está concentrado, Massa necesita mostrar algún resultado que no está logrando, y por eso está poniendo toda la energía en los grandes supermercados. Obviamente, los chinos, el almacén de barrio, no accede a eso, lo cual también les genera un enorme problema, como decía Cecilia, porque muchos están tratando de ir a comprar al supermercado, haciendo el esfuerzo, ¿no? Entonces, también genera un problema que puede ser luego un problema de empleo, ¿no? En los pequeños, en esas pymes. Pero hay otros que están lejos y que además siguen teniendo el fiado, con lo cual no van a ir, aunque sea más barato, a comprar al supermercado. Pero sí, vemos esto, es muy difícil para los privados relevar los pequeños lugares. Así que te traje un número que vimos hoy, estuvimos analizando la consultora, los precios al día de hoy, de lo que es alimentos y bebidas, y lamentablemente lo que es febrero viene muy mal. La verdad que vienen muy acelerados los precios de alimentos y bebidas. Primera semana, 4,3% de aumento en la semana. Y en estos 2 días de la segunda semana, 1,9%. Espérese, señora Castiglioni. Despacio. En esta primera semana subieron 4%. No, peor. Primera semana de febrero, o sea, hasta el 7, 4,3%. Alimentos hablamos. Alimentos y bebidas. Y los otros 2 días, 1,9% más. O sea, 5.
Si uno mira, es un poco más todavía, y si uno mira últimos 2 días de febrero, o sea, estos 2 últimos días de la segunda semana de febrero, contra lo que había un mes atrás, 7% de incremento en los alimentos y bebidas. ¿Se puede saber por qué? Bueno, sobran los pesos. La verdad es que la economía sobran los pesos. Ese es el problema de fondo. El gobierno sigue queriendo resolverlo. Pero pará, hace rato sobran los pesos. Sí. ¿Por qué de un mes para el otro, en la primera semana, semejante Bueno, al 9 un de punto febrero? que tenés acá relevante también es la carne. La carne es un tema muy relevante porque tiene un peso muy significativo en lo que es la canasta, en lo que es alimentos y en el IPC general, que tiene en promedio en el país en torno al 9% del total, y acumula en los últimos datos de ahora versus un mes atrás, 19% aumento. Pero espérate un poquitito. Para que dé 6%, si fuera parejo, por ahí no es parejo. Cada semana debería aumentar 1,5, ¿correcto? Vos lo que estás diciendo es que en una sola semana ha aumentado 5. Sí. Sí, la carne tiene un peso muy relevante. Aumentó 10% la primera semana, o sea que es algo extraordinario, pero cuando uno mira el resto de los alimentos, vienen más rápido, aumentando más que en enero, más que en noviembre y diciembre. Bueno, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el indicador y estimación de inflación de enero dio 7,3. A nosotros nos había dado 6,4 en el Gran Buenos Aires. A otros privados les dio un poco menos. Hay un par de consultoras que les dio 6,4, donde alimentos nos ha aumentado un poco más de 5. En la ciudad de Buenos Aires, más de 6%, con lo cual ahí ya hay un dato, ¿no? O sea, hay una señal de que el Instituto de Estadística de la Ciudad, como el INDEC, relevan más en comercios chicos también. Ahora, una pregunta. Y están captando tal vez ese aumento adicional que se da no solo en todos, sino también en los almacenes. Tengo una pregunta, porque Massa, como ministro de Economía, se puso un horizonte y lo dijo públicamente que él quería que la inflación de abril, después de marzo, que es un mes que estacionalmente hay mucha inflación, hubiera un 3 adelante. Entonces digo, ¿por qué puede decir el ministro de Economía, que supuestamente conoce la botonera y lo que puede pasar con la carne, puede pensar en algo así con este nivel de aceleración de la inflación que vos nos estás contando? La verdad que me parece que Massa tenía que mostrar resultados, asumió en agosto, con lo cual, bueno, probablemente abril ya es un tiempo donde puede empezar a tener resultados, y creo que obviamente la necesidad en un año electoral de mostrar resultados, porque obviamente la inflación es la principal preocupación de todos los argentinos. Entonces, lógicamente, tiene que mostrar un resultado, pero la realidad es que cuando uno empieza a mirar cómo hacer, y es muy difícil porque, primero, cuando uno tiene una dinámica inflacionaria como la de Argentina, necesita anunciar algo que sea creíble y que genere un cambio de expectativas. Obviamente no, como dice Alberto, autoconstruida. Las expectativas no surgen de la nada, surgen de que hay un plan oficial que genera credibilidad en la población, ¿no? Y lamentablemente eso no ocurre. Sí, pero las expectativas, el otro día Massa lo hizo, cuando fue la presentación de Precio Justo, que nos anticipaba Cecilia acá, él estaba de traje y corbata, que parecía el presidente, los empresarios acá atrás, los sindicalistas acá atrás, mostrando como que había volumen político. Para la palabra que se fue Mansur la podemos usar. Digo, ¿y qué pasa? La inflación viene así, en la escaloneta, como estás contando Lo vos. que pasa es que, de vuelta, querer bajar la inflación con acuerdos de precios no funcionó nunca. Nunca en Argentina. De hecho, el kirchnerismo lo ha intentado infinidad de veces. O sea, no es la primera vez. Y de hecho, ha tenido que relanzar precios justos antes de tiempo. Con lo cual, me parece que ya eso... vos tenés que atacar las causas. Eso es otro indicador. Bueno, que lo relancen antes de tiempo, están reconociendo algo. Hay dos cosas. Te agrego un elemento. Año electoral, los gobiernos gastan, ponen plata en la calle para generar un clima de bienestar y consumo. Vos vas a tener algo que el kirchnerismo no experimentó nunca, y la historia argentina sí. Año electoral y altísima inflación. ¿Qué pasa si se aprieta el acelerador del gasto ya con un piso de esta inflación de que ni quiero decir el número mensual? ¿Qué pasa? Bueno, el punto que tenés acá es cómo lo vas a financiar, porque si vos aumentás el gasto estás diciendo que vas a tener más déficit. Vos pensás que ahora... No, yo te estoy hablando de emisión. Y bueno, por eso, lo financiás con emisión monetaria. Es una llamarada inflacionaria muy complicada. Y si la querés absorber, tendrías que subir más todavía la tasa de interés y absorber con las letras del Banco Central esos pesos que dando vueltas, que ya en enero te generaron más de 700.000 millones de pesos en intereses, que significa que si no están en la calle, los tiene que colocar en LELIQ. Es como esa famosa bola de LELIQ, es eso, ¿no? Bien, y ahora vamos a lo más delicado. Tenemos el diagnóstico, tenemos el paciente y sabemos que está grave. Ahora viene otro signo político y tiene que... Ya este doctor ya sabemos lo que hace. Viene otro y ¿qué terapéutica tiene que hacer? ¿Es una recesión?
A ver, ya hay recesión. Yo te aclararía una cosa, acá hay algo importante. Ya estamos en un proceso que probablemente sea recesión. Desde agosto, según el propio gobierno o el INDEC, el PBI mensual está bajando y los datos que salieron en los últimos días de industria y construcción confirman esto que veíamos, sí, ¿no? Se frenó que la construcción actividad está, no solo se frenó, está cayendo mensual e interanual. Vamos a ver qué pasa porque por ahí un mes de caída interanual no es todo. Pero lo que marca acá es esto, los límites, la sábana corta. Para poder subir la combinación de subir tasa de interés para que la gente no vaya al dólar y no suba el dólar y restringir no perder reservas, entonces claro, limito importaciones, te genera recesión. Y también es complicado porque en un año electoral necesitas dos cosas, que los precios no sigan acelerándose, pero también que la plata alcance. Y para que la plata alcance tiene que haber actividad económica. Entonces, lo que digo es que ya no alcanza. la oposición no puede salir a decir, como Alberto Fernández salió a decir, se le creyó una parte de la sociedad, yo te lleno la heladera desarmando las LELIQs y 20% para ustedes que son jubilados cuando yo diga 3. bueno, acá hay algo importante. Los jubilados son el principal factor de ajuste fiscal. Eso en sí, este claro. en el año Ahora, pasado. María, acá hubo, desde que asumió Massa, es cierto que hay un ajuste del gasto. Hay un ajuste del gasto. El Tesoro no le pidió más plata al Banco Central. Se emite de manera indirecta. Exacto. Indirectamente sí se está emitiendo. De manera indirecta se emite bastante, pero el Tesoro dejó de pedirle plata al Banco Central. Ahora, sin embargo, esa receta claramente tampoco le está funcionando al gobierno. ¿Cuánto va a tardar en notarse ese ajuste del gasto en presionar un poco la inflación a la baja? Lo que pasa es que, como vos bien decías, indirectamente sigue emitiendo, porque, Claro, por ejemplo, para cumplir con la meta con el fondo, adelantaste ingresos. Uno de ellos fue las retenciones. O sea, le pediste al exportador de soja, le diste un dólar especial para que liquide antes. Por eso ahora hay tanto problema con las reservas, ¿no? Porque ya liquidaste en septiembre, Claro, liquidaste en diciembre y ya con la sequía encima y una peor cosecha, no tenés tanto más para liquidar. Entonces, le pagaste más caro, recaudaste con un dólar más alto, con lo cual eso ayudó muchísimo, ¿no? Estimamos, es difícil hacer el cálculo, pero más o menos medio punto del PBI del resultado primario de reducción del déficit tiene que ver con eso, o sea que te ayudó, pero es pan para hoy, hambre para mañana, con lo cual mucho de esto es de corto plazo. ¿sí? Ahora, y además, perdón, esa recaudación que vos tuviste, primero la tuviste que emitir porque el Banco Central compró todos los dólares que se liquidaron, no solo la parte que le quedó al Estado, a un tipo de cambio más alto, con lo cual generaste pesos en la economía y también para sostener los dólares, los bonos, también emitís, con lo cual, viste, yo le diría, los pesos siguen estando. Entonces, no es solamente lo fiscal. ¿Por qué decimos siempre, últimamente los economistas, el problema es el déficit fiscal que genera la necesidad de emitir y hay inflación? El problema en realidad es que la inflación es el reflejo de la pérdida de poder de compra de nuestra moneda. O sea, hay un exceso, más pesos de lo que la gente quiere. La causa es fiscal, pero no es necesariamente el resultado fiscal como vos bien lo planteaste. Es indirectamente la emisión por el motivo que sea, pero ligado al gobierno, que eso es lo que sí no se pudo evitar, con lo cual no se está resolviendo el problema, lamentablemente, ¿no? María, muchas gracias por haber venido. No, de nada. Vamos a hacer